Hola chicos, ¿me escuchan? Tienes que mandarme el ID para que coloque mi computadora. Sí, deme un segundito, ahorita lo estoy buscando. Sí, necesito el ID, el password, porque, o sea, por mi teléfono puedo entrar, pero para la computadora me pide ID. Buenas noches, doctor. En esta ocasión sí lo escuchamos, pero no vemos su presentación de pantalla. A ver, escúchame. Tienes que mandarme el ID y el password para que coloque mi computadora. O sea, ahora te estoy hablando de mi celular, pero para entrar a mi computadora me pide el ID. No sé cuál de estos es, tiene tantos números. Entonces, lo que Jason hacía, me mandaba el ID aparte. Eso quiero que me mandes. Ya está bien, Ya. doctor. ¿En serio, por favor? Ya, por WhatsApp, mándame, por WhatsApp. Doctor, ya le mandé la ID y el password para WhatsApp. Bien, ahora sí me escuchan. Sí, doctor, se le escucha fuerte y claro. Bueno, ahora sí. Ya, ahora dame opción para compartir mi pantalla. Ya está habilitado, doctor. This meeting is being recorded. Quedamos en ver bloqueos de Zama, ¿no es cierto? Sí, en la última reunión. Sí, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar bloqueos de Zama y en mi bloqueo, ¿sí? Las causas de los bloqueos intraventriculares, los bloqueos tanto de Zama derecha o de Zama izquierda, pueden obedecer a enfermedad coronaria, a miocardiopatías, hipertensión arterial, cor pulmonar crónica, dilatación de cavidades, cardiopatías congénitas, postcirugías, intervencionismo y en nuestro medio, Chagas. Tenemos el bloqueo de llama derecha de las de His, el bloqueo de llama izquierda, los bloqueos fasciculares que pueden ser de la división anterior, de la división posterior, los bloqueos bifasciculares, por ejemplo, bloqueo de llama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, que es frecuente encontrar en la enfermedad de Chagas, bloqueo de llama derecha con bloqueo de la posterior, bloqueos trifasciculares, podemos ser bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo de llama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, que ya es un indicio para pensar en que el paciente requiere un marcapaso. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Y están familiarizados con esto, ¿no es cierto? La conducción normal. Este es el nódulo auriculoventricular, la llama izquierda, la llama derecha. Del nódulo auriculoventricular sale las de His y de la llama izquierda la llama anterior y la llama posterior. Y normalmente
Es así, un trazado electrocardiograma normal con un eje normal, D1 vean positivo, ABF positivo, y estadifásico podemos considerar ABL en 60 grados. Eso es lo normal. ¿Qué sucede cuando ven esta imagen de la derecha donde esta rama está bloqueada por alguna de las cardiopatías que les he mencionado? Entonces toda la actividad eléctrica va a través de la rama izquierda y el corazón se despolariza generalmente de la rama izquierda con este primer vector. El segundo vector que les había mencionado de la pared libre del ventrículo izquierdo y por último el tercer vector que corresponde al ventrículo derecho. ¿Cómo se va a ver? ¿Cuál va a ser el patrón? Existe primero un retardo de la despolarización ventricular porque toda esta actividad eléctrica tiene que pasar de el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Entonces se va a caracterizar primero por un complejo QRS ancho, como están viendo, ¿no? Cuando dura entre 0,10 y 0,12 hablamos de bloqueos incompletos. Cuando es igual o mayor a 0,12 de segundo, hablamos de bloqueos completos de rama derecha. Y generalmente tienen que ver en las derivaciones precordiales B1 y B2 y tiene esta imagen característica en M, RSR', y alteraciones secundarias de la depolarización. Vean este ST infradesnivelado con T negativa. Acá vean B5 y B6. ¿Qué parte del complejo QRS demora más? ¿Al principio o al final? Al final. Al final. Entonces, un retardo de las fuerzas finales y otra característica es una S empastada. Entonces, características del bloqueo de rama derecha, eje desviado a la izquierda, complejo QRS ancho, imagen en M en B1 y B2, retardo en las fuerzas finales. Vamos a buscar nuevamente. Acá tienen complejo QRS ancho. No hay esa imagen típica en M, pero hay una R mellada. Y acá en B5, B6, vean esta S empastada. Ven el cursor, ¿no es cierto? Y acá en D1 también, la S empastada. Cuando vean un bloqueo de rama derecha, hasta un 3% de la población puede tener normalmente bloqueo de rama derecha. Pero en nuestro medio, lo primero que hay que pensar es Chagas. Este es un electrocardiograma de un paciente. ¿Dónde está el eje eléctrico? ¿Mm? Derecha. Derecha. D1 negativo, ABF positivo. ¿Cómo es el QRS? ¿Es ancho o de duración normal? ¿Mm? Ancho, ¿verdad? Y vean esta imagen característica en M, RSR'. ¿Sí? Bloqueo de rama derecha. Hay alguien que tiene su micrófono encendido. Ahora hablamos del bloqueo de rama izquierda. Entonces el estímulo se conduce a través de la rama derecha del haz de His, atravesando la barrera eléctrica transeptal. Los criterios también son QRS ancho, mayor o igual a 0,12 de segundo. Están viendo acá esta imagen, igual a 3 cuadraditos. QRS ancho. No hay ondas Q en D1, en ABL, B5 y B6. No tiene onda Q. Este es D1 y este es B5 y B6. Y esta imagen es muy parecida a esta, ¿no es cierto? Complejos QRS positivos en B5 y B6, como este, y complejos QRS negativos, así, en B1 y B2. ¿Ya? Alteraciones en la depolarización. Vean este ST desnivelado con T negativa. Y el eje puede estar desviado a la izquierda, más allá de menos 30 grados. Entonces, están viendo, no hay onda Q en D1, en ABL, en B5 y B6, ¿sí? Es un complejo monofásico, es un complejo QRS ancho y tiene estas alteraciones en la depolarización. Bloqueo de rama izquierda. Cuando
una persona, digamos, que tiene algunos factores de riesgo, como ser hipertensión, diabetes, y que antes teníamos un electrocardiograma normal, y consulta por, digamos, alguna molestia, fatiga, y le hacemos un electro y tiene un bloqueo de rama izquierda, podemos pensar que está cursando con un infarto. Luego hablamos de los hemibloqueos. Tenemos el hemibloqueo anterior izquierdo, el hemibloqueo posterior izquierdo y el septal, que no vamos a tocarlo porque es difícil diagnosticar. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Hemibloqueo anterior izquierdo. Esta ramita anterior de la rama izquierda del sistema de conducción está bloqueada. Entonces, la característica básica es que el eje está más allá de menos 30 grados, generalmente entre menos 30 y menos 90 grados. ¿Qué significa esto? Que va a tener un complejo QRS alto en la derivación D1 y negativo en ABF. Y otro es la S de la derivación D3 es más grande que la S de la derivación D2. El complejo QRS generalmente es de duración normal, salvo que tenga un bloqueo de rama previo. El hemibloqueo anterior izquierdo suele acompañar al bloqueo de rama derecha. Ya están viendo este electrocardiograma, ¿no? ¿Qué les parece? ¿El complejo QRS cómo es? ¿De duración normal o es ancho? Chicos, Ancho. ancho. ¿Cómo es B1, B2? ¿Cómo es B2? ¿Qué imagen tiene de la letra del alfabeto? M. En M. Entonces eso veíamos en el bloqueo de rama, izquierda o derecha. La Derecha. imagen derecha. ¿Y el eje dónde está? A la izquierda. A la izquierda. Entonces podemos decir que tiene un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo anterior izquierdo. Eso se llama bloqueo bifascicular. Ahora pasamos al hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces, esta es la ramita que está bloqueada. Y también básicamente se traduce en una alteración en el eje eléctrico del corazón, que puede estar entre 120 y 180 grados. Generalmente D1 entonces va a ser negativo y ABF va a ser positivo. Y la R de la derivación de 3 es más grande que la R de la derivación de 2. Entonces básicamente es un problema de eje, hemibloqueo posterior izquierdo. Bueno, hasta ahí los bloqueos de rama, los hemibloqueos. Hemos dicho que íbamos a ver arritmias supraventriculares hoy día, ¿verdad? A ver, vamos a buscar. Bueno, entre las arritmias supraventriculares tenemos la taquicardia sinusal, que se caracteriza por una frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto. A ver, causas de taquicardia sinusal. ¿Mm? Ansiedad. Causa. Díganme 3 causas de taquicardia sinusal. Fiebre. La fiebre, después, Estrés. ¿qué más? La anemia, las infecciones, el hipertiroidismo son causas de taquicardia sinusal y se caracteriza porque este nódulo sinusal va a ir despolarizando a más de 100 por minuto, ¿no? Vamos a tener otra arritmia supraventricular que es por entrada sinoatrial. No es frecuente diagnosticar. Después podemos tener otra que es la taquicardia auricular ectópica, en la que existen varios focos que empiezan a activarse tanto a nivel de la aurícula izquierda como a nivel
de la aurícula derecha. Y esto suele encontrarse sobre todo en personas, por ejemplo, en los que tienen bronquitis crónica o neumopatía crónica, ¿no? Luego tenemos el flatter auricular, que viene a ser esta, que se genera un circuito de macros de entrada generalmente en la aurícula derecha, y luego la fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más frecuente y es causa de embolias. Vamos a ir viendo las características de cada una de estas. Cuando hablamos de arritmias supraventriculares, son todas aquellas que se detectan por encima del nódulo auriculoventricular. La taquicardia sinusal entonces tiene una frecuencia entre 100 y 180 por minuto. Es una taquicardia regular. Y al estímulo a carotidio la frecuencia cardíaca disminuye. Las causas, ya habíamos mencionado, fiebre, deshidratación, dolor, estímulo simpático, isquemia, hipertiroidismo, hipovolemia. El tratamiento es básicamente de la causa desencadenante. Si tiene fiebre, habrá que bajarle la fiebre. Si tiene hipertiroidismo, habrá que corregir la función tiroidea. De acá estamos viendo en una tira de ritmo una frecuencia que en cuánto más o menos está. Más de 100, ¿verdad? Pero todas tienen una onda P de iguales características y van seguidas de un complejo QRS y es una taquicardia regular. Por el contrario, cuando el nódulo sinusal empieza a activarse con menor frecuencia, produce lo que se llama bradicardia sinusal. Y se diagnostica cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto, ¿no? A ver, algunos medicamentos que puedan producir bradicardia sinusal, ¿cuáles conocen? Beta bloqueadores. Los beta bloqueantes, la miodarona, ¿verdad? Del estímulo carotídeo. Bueno, vamos a hablar de la taquicardia auricular multifocal, ¿no es cierto? Que la frecuencia cardíaca es a 100, 130 latidos por minuto, se asocia a patología pulmonar, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existe un automatismo anormal de diferentes puntos auriculares. Los criterios: una frecuencia cardíaca mayor a 100, existen ondas P con 3 o más morfologías, el intervalo PP y el intervalo RR son variables, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la fibrilación auricular. Y esto es lo que estamos viendo, múltiples focos de despolarización auricular, taquicardia auricular multifocal. Estamos viendo este paciente que está cianótico y vean las ondas P que son de diferente morfología. El intervalo PR es variable, que tenemos una P negativa. El intervalo RR es irregular y generalmente muchos de estos pacientes posteriormente van a ir a desarrollar fibrilación auricular. Otra taquicardia es la taquicardia por reentrada nodal o taquicardia paroxística supraventricular. Se caracteriza por una frecuencia cardíaca entre 150 a 250 por minuto. Es una taquicardia regular. Al estímulo carotídeo puede haber un cese abrupto o no puede tener efecto. Los síntomas son palpitaciones, angina, síncope. El tratamiento con estímulo vagal, es decir, masaje carotídeo, compresión ocular, que casi ya no se usa, o Valsalva, puede cesar en forma automática. Es una taquicardia regular. Entonces acá estamos viendo el nódulo auriculoventricular y una reentrada nodal, con una vía rápida y una vía lenta. Y estamos viendo acá una taquicardia regular, acá por delante tiene una onda P negativa. La onda P puede estar delante, puede estar detrás o puede estar enmascarada por el complejo QRS. La frecuencia puede ir entre 160 a 220 latidos por minuto, como les estoy mostrando en este trazado, ¿verdad? ¿Ven la onda P? No, no se ve.
No se ve con claridad, ¿no es cierto? Pero es una taquicardia regular con QRS angosto. Normalmente es así. Ocasionalmente la taquicardia paroxística supraventricular puede ser con QRS ancho cuando existe un bloqueo de llama previo. Esta es una tira de Holter, no, de electro también, B4, B5, B6, pero estamos viendo acá una taquicardia regular. Aquí parece haber una onda P que estuviese delante, pero no es una onda P como las que conocemos, ¿sí? Y su frecuencia cardíaca debe estar unos 150 a 200 por minuto. Y si no responde a maniobras vagales, también podemos usar medicamentos. ¿Qué medicamentos conocen para que pueda hacerse el tratamiento de esta taquicardia? Atropina. No, y por equivocación, atropina. Otro, adenosina, por ejemplo, ¿no es cierto? Verapamilo, amiodarona, son medicamentos que se usan. Y por último, si el paciente está descompensado hemodinámicamente, la cardioversión eléctrica. Acá los que le está hablando, la adenosina, 6 miligramos en bolo, el verapamilo, el ditisem, la amiodarona y eventualmente la cardioversión eléctrica. Otra arritmia es el aleteo fláter auricular. Es la segunda taquiarritmia más frecuente. Muchas veces observamos en pacientes operados del corazón. Existe un circuito de macros de entrada y puede ser típico o atípico. Bueno, no vamos a entrar en esa disyuntiva. No necesito que puedan ser diagnósticos si es típica o atípica, pero que sí puedan reconocer un fláter auricular. Y que se caracteriza por estas ondas que se llaman ondas F mayúscula. ¿A qué instrumento de carpintería se parecen? ¿Mm? ¿A qué instrumento? A la sierra. A una sierra, a un serrucho, ¿verdad? Entonces, cada una de estas es una onda F mayúscula que se va bien. Entonces, por un circuito de macros de entrada. La frecuencia cardíaca auricular puede ir entre 250 a 350, pero obviamente no todos esos estímulos pasan al ventrículo y puede haber una conducción 2 a 1, 4 a 1, es decir, por dos ondas F hay un QRS o por cuatro ondas F hay un QRS. Al estímulo cariotidio disminuye la frecuencia cardíaca. El tratamiento es verapamilo, amiodarona digital, quinidina, adenosina, choque eléctrico. Y actualmente existen tratamientos como la ablación por radiofrecuencia, igual que para la taquicardia paroxística supraventricular, que por medio de un catéter se hace un mapeo del corazón. Uno puede observar de dónde está naciendo la taquicardia y hace una ablación. Y este es un flutter auricular. Vean, no son ondas P, son estas ondas F, que tienen una, dos, tres y una conduce. Una, dos, tres ondas F, una conduce. ¿Sí? Generalmente la típica tiene ondas F negativas como estas en D2, en ABF. Y la positiva es a la inversa. Entonces se llama antihoraria y la otra horaria. ¿Sí? Así se ve el flutter. Y también es causa de la formación de coágulos y émbolos a nivel de la aurícula. Es por eso que estos pacientes tienen que estar anticoagulados. La última de las arritmias y la más frecuente es la fibrilación auricular. Les había comentado, en personas mayores de 80 años hasta el 10% pueden tener fibrilación auricular, ¿no? Es decir, una de cada 10 de los mayores de 80 años. Y es la primera causa, una de las primeras causas de las embolias periféricas, ¿no es cierto? Y de los accidentes cerebrovasculares. La tasa de mortalidad se dobla en pacientes con FA. Es un aumento del automatismo y aparición de pequeños y múltiples ondas de entrada en aurícula izquierda, generalmente en torno a las venas pulmonares. Y el riesgo de embolia que hemos hablado, aproximadamente 5% de riesgo más, 5 veces más que un paciente que está en ritmo sinusal. Las causas, la valvulopatía mitral, generalmente la estenosis mitral y
Una de las características de la estenosis mitral se dice que es embolizante. O sea, estos pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular tienen 14 veces más riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial, hipertiroidismo, infarto, pericarditis, el alcohol. Así que, ojo chicos, ustedes han estado en carnaval. Esas mezclas raras de tabaco, alcohol y estimulantes cardíacos, ¿no? Que a veces a ustedes les gusta combinar, pueden generar fibrilación auricular. Lo mismo el tromboembolismo de pulmón. Y existe una clasificación de la fibrilación auricular. El primer episodio diagnosticado de FA se llama paroxística cuando usualmente dura menos de 48 horas, menos de 2 días. Persistente, más de 7 días. Persistente, prolongado, permanente, más de 1 año. Electrocardiográficamente se caracteriza por la presencia de ondas F. La frecuencia cardíaca auricular puede ser entre 400 a 600, es irregular. Y la frecuencia cardíaca ventricular va entre 100 a 160 y es irregular. Y acá estamos viendo cómo es una taquicardia regular o irregular. ¿Qué les parece esto? ¿Mm? Esto es en D2, una tira, y esto es en B1. ¿Les parece esta taquicardia regular o irregular? Irregular. No. Irregular. ¿El QRS es normal o es ancho? Normal. Normal. ¿Tiene onda P o no tiene onda P? No. No. Entonces, ritmo irregular sin onda P, lo primero que tienen que pensar es fibrilación auricular, ¿no? Y acá están viendo un paciente que tiene un ritmo sinusal, PQRST, PQRST, y de pronto hace una taquicardia irregular sin onda P. Entonces, esta es una fibrilación auricular paroxística. Hasta ahí la fibrilación auricular. Entramos a síndromes de preexcitación. ¿Cuánto tiempo nos queda del Zoom? Chicos, 10 minutos. 10 minutos, ya creo que podemos dar. Los síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White, que tiene una frecuencia cardíaca auricular entre 150 a 250 por minuto, se caracteriza por un intervalo PR corto, perdón, por un intervalo PR corto, la presencia de onda delta y el tratamiento es igual a la taquicardia paroxística supraventricular y puede hacerse ablación por catéter. Y los que descubrieron este tipo de alteración fueron 3 eminentes cardiólogos, Mr. Wolff, Mr. Parkinson y Mr. Dudley White, hace muchos, muchos años, más de 10 años, y por eso lo llamaron Wolff, Parkinson, White, por sus nombres. Y descubrieron ya en 1930, ya casi van a ser 100 años, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes que consultaban por episodios de taquicardia paroxística y le hacías un electro y tenían una onda delta y un intervalo PR corto. Esta es la conducción normal que debe ser nódulo auriculoventricular, haz de His a izquierda y His a derecha, pero a veces existen vías accesorias que conectan las aurículas como los ventrículos, ¿no es cierto? La más frecuente es el haz de, ¿quién sabe? El haz de Kent, que es una vía auriculoventricular. Otra vía accesoria puede conectar la aurícula con las de His, otra puede conectar el nódulo auriculoventricular con el ventrículo y otro el haz de His con el ventrículo. Particularmente vamos a referirnos a esta, la vía accesoria auriculoventricular. ¿No? Acá estamos viendo la conducción normal, pero cuando hay una vía accesoria, el estímulo pasa del aurículo al ventrículo en forma más rápida y preexcita esta zona del ventrículo. Dependiendo de la velocidad de conducción de esta vía accesoria, puedo hacerlo en gran manera.
y cuanto más rápido preexcite, el complejo QRS se ensancha más y la onda delta se hace más llamativa. Ustedes están viendo acá, preexcita un poquito y el PR se acorta un poquito y el complejo QRS se ensancha un poco. Pero si existe mayor cantidad de miocardio preexcitado, el complejo QRS se ensancha más y el intervalo PR se pone mucho más corto y acá lo propio. Síndromes de preexcitación. Estamos viendo lo mismo, esta vía accesoria que puede ser derecha, puede ser izquierda. Intervalo PR corto, menor de 120 milisegundos y esta onda delta. Existe un tipo A, un tipo B y un tipo C que no vamos a entrar en detalles porque no es importante que sepan, con que sepan que tiene intervalo PR corto, onda delta y el QRS se ensancha suficiente. Acá tenemos una vía auriculoventricular izquierda, es una de las más frecuentes. Y dependiendo de la vía, si es derecha o izquierda, tiene patrones electrocardiográficos que tampoco no tiene mucho sentido que conozcan. Acá tiene una vía derecha, un haz de Kent, una vía auriculoventricular y en el electro onda delta. Los dos tipos, el tipo Wolff-Parkinson-White tipo A y tipo B, sus morfologías, ¿no? PR corto, onda delta. Y estos síndromes de preexcitación pueden causar taquicardias que pueden ser ortodrómicas o antidrómicas. Ortodrómicas porque el estímulo baja por el nódulo auriculoventricular y sube por la vía accesoria. Eso se llama taquicardia ortodrómica. Acá estamos viendo un electro, vean, que haciéndose ver la P y onda delta y QRS ensanchado. Y el riesgo es que puedan desarrollar, por ejemplo, fibrilación auricular con Wolff-Parkinson-White y eso puede causar muerte súbita. Bueno, y esa muerte súbita a veces se ve en deportistas, ¿no es cierto? El tratamiento para el Wolff-Parkinson-White generalmente es la ablación por radiofrecuencia, es decir, hacer un estudio electrofisiológico y encontrar esa vía anómala y quemarla, ¿no? Existe otra entidad que se llama Long-Gannon-Levin, que se caracteriza por intervalo PR corto, pero no hay onda delta. ¿Ya? Bueno, por hoy vamos a llegar acá. Una de estos días vamos a hacer un taller de electro para repasar todo lo que estamos viendo. Mañana vamos a ver algo de arritmias ventriculares y tal vez isquemia, lesión y necrosis para los que quieran ir avanzando, ¿ya? Ahora, no sé si lo mejor es que vayan grabando estas charlas. A mí me interesaría más que estén presentes a que estén grabando, ¿sí? Porque yo creo que le van a sacar más provecho estando acá presentes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Mañana podemos hacer lo siguiente. Mañana unos 5 minutos antes con, digamos, Jason o un representante de cuarto año, intentamos por Meet una vez más. Si no funciona, a las 7 en punto por Zoom, ¿ya? Pero con una sola persona, unos 5 minutos antes intentamos por Meet para ver si hay audio y todo, ¿ya? Listo, chicos. ¿No hay preguntas? Está bien, doctor. Muchas gracias y disculpe el inconveniente del día de hoy. No hay problema. Mañana intentaremos 5 minutos antes a ver si podemos hacer por Meet. Y si no, nuevamente Zoom. ¿Listo? Chao, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego, doctor. Buenas doctor. noches. Hasta luego, doctor.